Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al doctor Juan Vicente Méndez, especialista en pie diabético y cirugía cardiovascular y laparoscopista. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico, por la invitación. Doctor, usted tiene otras especialidades, otras funciones importantes dentro de la rama de la medicina. ¿Cuáles son, doctor, para ilustración de la colectividad Sí. y verificar que, aunque mucha gente conoce su trayectoria, la repitamos? Sí, nosotros somos eh, médicos graduados aquí en el país con especialidad en cirugía general y laparoscopía y cirugía vascular y endovascular y cirugía de pie diabético, además de linfología. Pero actualmente estamos gerenciando el departamento de cirugía vascular y endovascular del Hospital Francisco Moscoso Puello y del departamento de pie diabético. Así que estamos abiertos a las preguntas. Precisamente, doctor, ¿cuál es la prevalencia del pie diabético de que tanto se habla y tantas advertencias hacen ustedes, los especialistas en la materia? Sí, en el contexto mundial, con relación al mm, contexto de América Latina y República Dominicana, según la IWDF, actualmente en el mundo existen unos 537 millones de pacientes diabéticos. Eso es mucho pacientes diabéticos. Y en el contexto de República Dominicana, la prevalencia y la incidencia de la diabetes ha sido exponencialmente en los últimos años, ha aumentado bastante. Estadísticas nos reportan que a partir de hace unos años atrás tenemos una prevalencia de 12.3% de la población dominicana diabético, pero ahora se actualizó la cifra según la IWDF y tenemos unos 17.3 pacientes diabéticos de porcentaje de la población dominicana y un 13% de pacientes prediabéticos. Y cuando usted calcula esto, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de pacientes en República Dominicana que conviven con diabetes, y de estos porcentajes de pacientes prediabéticos, muchos llegarán a ser diabéticos, y es debido a que sencillamente no controlan los factores de riesgo. La obesidad, la falta de ejercicio, la dieta rica en calorías, y además de eso, en nuestro sistema de vida, el estrés que nos conlleva también a mucha carga adrenérgica, hace que también tengamos aumente los riesgos de padecer y de convivir con dicha patología. Esto está haciendo está mermando lo que es la salud pública de nuestro país, y como fenómeno mundial, esto, la prevalencia junto con el índice de amputaciones y de enfermedades cardíacas y vasculares y en todo nuestro ecosistema, esto genera una situación de mucha delicadeza, de mucha connotación. Y de hecho la OMS ha declarado la diabetes como una catástrofe en salud. Por lo tanto, si vemos que en el país se registran unos 35,000 úlceras al año por pie diabético, y de esto hay una mortalidad de unos casi 8,000 pacientes que mueren como consecuencia de la diabetes al año, y cuando usted suma que hay unas 7,000 amputaciones aproximadamente, de amputaciones mayores, estamos hablando que estamos mermando la calidad de vida de la gente joven, y eso está haciendo que aumente la mortalidad prematura en los pacientes diabéticos, que se mide a través de unos índices que se llaman el ABAT, que es los años de vida ajustados a la discapacidad. Es decir, que mientras más prevalencia de la diabetes, tenemos más discapacidad prematura, y esto se asocia a un alto índice de mortalidad prematura. Por lo tanto, los factores que podamos conservar y podamos mejorar o controlar, vamos a hacer posible de que nosotros disminuyamos esta tasa de registro de pacientes enfermos a nivel del país, y que esto realmente nos siga atacando como nos está atacando de hecho.
esto se refleja en que de cada 10 personas de una familia, por lo menos uno es diabético. Eso es algo que está impactando mucho y quizás más de uno. Se diagnostica uno, pero hay un registro que no se mide y hace que de este registro que se tipifica el 1, estos pacientes, además de tener los factores de riesgo asociados a la genética, al medio ambiente y a la carga metabólica que genera el gran consumo de azúcar en la población dominicana, hace que tengamos la presencia de tantos pacientes diabéticos. Y de hecho es muy raro encontrar que en una familia no haya un paciente diabético. Generalmente se debe a esto, básicamente. ¿Cuáles son entonces, doctor, esos factores de control, de disciplina, Sí. además de las medidas sanitarias que deben adoptarse para apalancar ese mecanismo de prevención que se necesita? Creo que tenemos que comenzar a difundir las formas de comida sana a nivel de la población escolar y preescolar. Debemos de comenzar por ahí. Creo que debemos enfocar como política sanitaria el hecho de comenzar a enseñar a comer a los niños y a los preescolares, en las escuelas, en los colegios, porque están siendo agredidos por comida chatarra a todos los niveles y son comidas altamente catalogadas como hipercalóricas, y esto hace que aumente, y de hecho vemos la gran cantidad de niños obesos que tenemos en el país. Y este es un factor de riesgo muy importante para que luego en la adolescencia o en la adultez presenten la diabetes. Si tenemos 17.3% de la población dominicana, según de la IWF, y tenemos un 34% de pacientes hipertensos de la población dominicana hipertensos, más de un 20% de sobreobesidad y de aumento de peso, tenemos un fenómeno que nos está definitivamente atacando y nos está mermando la capacidad de vida de los pacientes jóvenes. Entonces, además de esto, identificar la fuente calórica, con la comida saludable, tenemos que comenzar con un programa no solamente que conlleve un cambio de la dieta, sino también un sistema de que el paciente se integre a las actividades cotidianas de ejercicio rutinarios. Esto también nos ayuda mucho. De hecho, esto es lo que va a generar que el paciente consuma y gaste el componente energético que es el azúcar. Eso es algo que tenemos no solamente indirectamente, entre otros factores que podamos mencionar. Entonces creo que por ahí debe decir la estrategia nacional en cuanto a la prevención de que tengamos que comenzar a enseñar a comer a los niños para que no tengamos una población enferma como la tenemos actualmente. ¿Cuál es la edad más impactada en esta propensión hacia la Sí, diabetes? generalmente se debe a la tercera, cuarta época de la vida. Ahí es que está más o menos el gran grupo de pacientes diabéticos. Y de hecho son la parte del hombre con relación a la mujer es una relación aproximadamente de 3-1, aunque la mujer sigue consumiendo también muchos cigarrillos, consumiendo muchos elementos y también se ha integrado mucho a la parte del ejercicio rutinario. Sin embargo, existe también el componente del sobrepeso también en el sexo femenino, y eso está haciendo también, junto con las hormonas contrarreguladoras, que se produzca mucho más diabetes. Entonces, yo creo que por ahí que tenemos que enfocarnos en cuanto a la disminución de esa variable, que es muy importante para la prevención de la diabetes, que es lo que nos conllevaría a una disminución de la mortalidad cardiovascular, que es actualmente una de las más altas de América Latina. ¿Cuáles son las principales complicaciones que genera la diabetes? La diabetes genera complicaciones a todos los órganos blancos, a todos. Produce grandes afecciones macrovasculares y también afecciones microvasculares. De hecho, una de las causas más frecuentes de enfermedad cerebrovascular, igualmente que la cardiopatía tipo isquémica, tipo infarto agudo de miocardio, es la diabetes. Por lo tanto, vemos con mucha frecuencia jóvenes que mueren de infarto, muchas veces el ataque al corazón, como la gente lo describe, y son jóvenes que aparentemente tenían una salud relativamente buena. Muchas veces también esto tiene que ver mucho con la ingesta de muchas sustancias
hiperadrenérgicas que el joven consume por el efecto del ejercicio para mantener la carga de ejercicio y aumentar el volumen a nivel de los gimnasios y de sustancias que hacen que aumente la masa muscular. Sin embargo, muchas veces no solamente esto ataca el páncreas como un mecanismo, órgano de control de la producción de insulina. Entonces viene el problema de que también se afecta también la parte renal, y de hecho la causa más frecuente de enfermedad renal en la República Dominicana, insuficiencia renal, es la diabetes junto con la hipertensión. Entonces vemos que no solamente afecta el cerebro, el corazón, órgano blanco, páncreas, órgano blanco, intestino, también produce daño a nivel del sistema nervioso autonómico y parasimpático y afección vascular y microvascular. Por eso es la alta frecuencia de pacientes afectados desde el punto de vista vascular, generando en un componente que se llama inseguridad vascular, enfermedad arterial periférica, que es uno de los componentes esenciales en el pie diabético. Por lo tanto, la mayoría de estos pacientes tienen afección vascular y microvascular, y cuando se produce un daño neuropático, es decir, se produce una afección nerviosa por efecto de la diabetes, entonces viene el componente que es lo que genera lo que se llama pie diabético. Y una vez establecido esto ya en el paciente, disminuye la capacidad de respuesta del paciente a todos los niveles, y el paciente también aumenta exponencialmente la calidad y la mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, el fenómeno es más preventivo que curativo. Sin embargo, nosotros podemos también ayudar a los pacientes desde el punto de vista vascular y del manejo de cirugía de pie diabético. Cuando nos llegan al hospital en condiciones muy paupérrimas, en pacientes con niveles de glicemia muy elevados, con afección renal, lo vemos en el día a día, pacientes muy infectados, que la única posibilidad que tenemos de hacer muchas veces para salvarle la vida al paciente es ofrecerle una miserable amputación. Muchas veces tratamos, y siempre tratamos, de no amputar, porque vemos que cuando amputamos el paciente diabético, en el primer año se muere el 30%, a los 3 años un 50% y a los 5 años un 70%. Es decir, que cuando amputamos un paciente, lo condenamos a muerte. Y se asocia esa mortalidad por amputación. En el contexto mundial, mueren por pie diabético 1 millón de pacientes al año en el mundo. Es una cifra muy elevada. Entonces, cuando siendo el centro de la familia, el hombre todavía, aunque la mujer trabaja mucho más y tiene más responsabilidad que el hombre en el hogar, muchas veces es el centro de la familia. El hombre se ve mermado económicamente desde el punto de vista del trabajo, y esto crea una carga económica y emocional en la familia. Y esto hace que el paciente desarrolle enfermedad coronaria, desarrolle enfermedad renal, y por lo tanto viene una serie de consecuencias que al final el paciente pierde la vida. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Juan Vicente Méndez, especialista en pie diabético y cirugía cardiovascular. Creo que si nosotros disminuimos la carga calórica en la dieta diaria, y junto a esto hacemos un programa de ejercicio consecutivo y generalmente con una alta demanda en cuanto a la calidad del ejercicio, vamos a tratar con esto y el enfoque del punto de vista nutricional y metabólico, podamos disminuir la carga. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Juan Vicente Méndez, especialista en pie diabético y cirugía cardiovascular. Doctor, sumamente preocupante la cifra arrojada por usted en el segmento anterior acerca de la prevalencia de la diabetes. Y quisiéramos saber qué tipo de controles se aconsejan para tratar de mitigar esta expansión que está teniendo la prevalencia. Sí.
como política pública. Y es sumamente importante el hecho de que intervengamos, como había dicho en el segmento anterior, en los factores higiénicos dietéticos. Creo que tenemos que trabajar esa parte. Creo que si nosotros disminuimos la carga calórica en la dieta diaria y junto a esto hacemos un programa de ejercicio consecutivo y generalmente con una alta demanda en cuanto a la calidad del ejercicio, vamos a tratar con esto y el enfoque del punto de vista nutricional y metabólico, podamos disminuir la carga. Creo que por ahí debemos de andar siempre. Y en estos segmentos vulnerables de la población, comenzar a intervenir rápidamente esto. ¿Por qué? Porque ya una vez que está establecida la enfermedad, por encima de 6.2 de hemoglobina glucosidada, con una glicemia por encima de 120 o una carga de glucosa por encima de 200, que en una prueba de una curva de tolerancia, tenemos el diagnóstico de diabetes. Muchas veces la gente se resiste a decir que tiene diabetes. Y cuando tiene una hemoglobina glicada por debajo de 6.2 y una glicemia por encima de 100, muchas veces en estado de prediabetes, dicen, yo tengo un poquito de diabetes y se resisten a tener el diagnóstico de diabetes. A nivel de la parte ya resolutiva del caso del paciente diabético que viene complicado, muchas veces en nuestro segmento de pobreza se generan situaciones que son las que pueden, la mayoría de las veces producen el prediabético. ¿Por qué? Porque se supone que el paciente que tiene poco ingreso, que tiene poco acceso a los medios económicos, debe tener una dieta mucho menos rica en calorías. Sin embargo, se hace todo lo contrario. Es una dieta súper hipercalórica y donde esos segmentos de población, por lo tanto, tenemos un segmento de muchos obesos. Y esto hace que aumente la resistencia a la insulina y se produzca entonces el cuadro de diabetes. A nivel del centro del país y en la periferia del país, nosotros deberíamos de tener, y el gobierno realmente ha hecho un gran esfuerzo en esta parte, de sembrar en el país más de 15 unidades de prediabéticos. Anteriormente esto no se ventilaba. Sin embargo, a nivel del distrito todavía se necesitan más unidades y se necesitan a nivel fronterizo, que es donde existe un gran cinturón de pacientes diabéticos también. De tal manera de que esas unidades sean intervenidas con especialistas en el manejo del pie y que haya una forma de que se cree una plataforma por inteligencia artificial, si se quiere, para que tengamos acceso a que estos pacientes que estén en la frontera, a través de una data, se pueda generar la solución del problema, aunque sea por telemedicina. De entrada, ¿por qué? Porque los principales hospitales del país estamos abocados a una demanda de pacientes sumamente elevada. En mi hospital, por ejemplo, en Moscoso Puello, donde existen 2 unidades de prediabéticos, existe una afluencia de pacientes por encima de 100 pacientes, 120 hasta 150 pacientes que asisten al área de cura. Pero de este porcentaje de pacientes, que cuando usted lo calcula, son unos 1,000 y pico de pacientes semanales, casi la mitad de esos pacientes, o el 40% son diabéticos. Esos 100 y 150 son diarios. Exacto, diario. Sí. Esto hace que muchas veces cuando usted calcula eso al año, están hablando de 35 o 40 mil pacientes que van a esas unidades. Pero eso es el Hospital Moscoso Puello. Y cuando tenemos una escuela de cirugía de prediabético y una escuela de cirugía vascular como la de Santiago también, y la de nosotros, que debutan también con las 2 especialidades, y también la especialidad de diabetología, entre otras especialidades, vemos que cada una de ellas interviene en el manejo del pie. Es decir, que el pie diabético es una de las entidades que donde todas las especialidades tienen cabida, desde el cirujano vascular, el cirujano de pie, el nutriólogo, el diabetólogo, el internista, el cardiólogo, el podiatra, el podólogo, el fisiatra, el nutricionista, el infectólogo. Es decir, todas las intervenciones que se manejan en el pie diabético debido a que no existen registros sanitarios para el manejo del pie. Y el pie es el órgano más importante de la locomoción. Por lo tanto, el pie es una estructura vital para la supervivencia del ser humano. Y cuando
se produce una prevención y se interviene en la prevención, disminuimos las consecuencias de ese daño microvascular que produce la diabetes. Entonces, muchas veces en el paciente pobre que no tiene acceso, en el paciente, muchas veces, la gran mayoría así lo dice la literatura, muchas veces el calzado es el responsable de producir un pie diabético, pero también un proceso infeccioso a nivel de la uña, que es una onicomicosis o onicocriptosis, o afecciones o lesiones o microtraumas que se producen en el pie. Y eso hace que el paciente muchas veces debute con una infección en el pie, que es una úlcera en el pie, que se pueda, y el paciente no se da cuenta porque tiene retinopatía, tiene daño a nivel ocular, entonces también tiene daño a nivel renal. Y el hedor muchas veces es que lo despierta al paciente y le dice, oye, pero yo tengo un proceso infeccioso en el pie, y cuando no llega con un acceso en el hospital, que muchas veces tenemos que inmediatamente intervenir en una condición que se llama food attack, es decir, un ataque agudo de pie diabético, y muchas veces tenemos que intervenirlo e ingresarlo en el hospital. Pero muchas veces tenemos sobre una sobrepoblación de pacientes diabéticos con pie diabético que asisten al hospital y no podemos darle la respuesta. Entonces entran esas unidades para el manejo ambulatorio de algunos pacientes diabéticos que sí pueden manejarse ambulatoriamente. Muchas veces no tenemos posibilidades y tenemos que ingresarlo debido a su descontrol metabólico. Es decir, que si nos ponemos a hablar día a día en cuanto a las variables que afectan al paciente con pie diabético, es que está prácticamente sobre el tapete el hecho de que las estadísticas nos están dando muy fuertes y que la mortalidad por pie diabético y también por diabetes ha aumentado enormemente. Y de hecho lo vemos con muchísima frecuencia de que en esos renglones de la población la mortalidad sigue aumentando exponencialmente en los jóvenes debido muchas veces a que o tienen el diagnóstico de diabetes y no lo saben, o entran en el renglón de pacientes diabéticos que están dentro del grupo de 50 a 60, 50 a 71 años, que es el gran grupo de pacientes que son productivos. Generalmente en la segunda edad, tercera edad, que es la parte que corresponde a la productividad en cuanto a la inserción de los medios económicos. Es decir, que en la parte ya de los adultos mayores, que corresponden a ese menor grupo de pacientes diabéticos, el impacto socioeconómico es mucho menor porque no están insertados en los medios de productividad. Pero cuando el paciente está dentro del sistema de producción y el paciente le amputan una pierna, prácticamente es una tragedia familiar. Es algo realmente muy lamentable tocarlo de esta manera, pero sin embargo esa es la pura realidad. ¿Cuál es la zona de mayor propensión en la fluctuación de casos? El Distrito Nacional sigue siendo una de las zonas más vulnerables, con más frecuencia, y es debido a la gran cantidad que nos refieren del interior también. Por ejemplo, en el sur del país, esto siempre lo digo porque así mismo fue intervenido el hospital de Asua, por ejemplo, donde existe una prevalencia de un 34%. Cuando se hizo el estudio, yo me extrañé muchísimo que Asua, como área del sur cercano, tenga una prevalencia de diabetes de un 34%. Entonces, esas son de las provincias en las cuales se ha hecho una medición de la gran cantidad de la prevalencia de diabetes, pero sin embargo, mientras más medios de productividad tiene, mientras más desarrollo económico, debemos de tener mucho más diabetes. Pero cuando también uno dice, se corresponde el hecho de tener mayor desarrollo económico con una mejor alimentación y una inserción en los medios de ejercicio y en el control metabólico del paciente, pues tendríamos mucho menos mortalidad. Muchas veces, esto, como dije anteriormente, al haber hecho el esfuerzo de sembrar el país y que faltan muchas unidades, hacer una red nacional de clínicas de pie, de manejo de unidades de pie, con un personal adecuado que vaya a darle solución al problema del pie. Sin embargo, la estrategia debería ser no disminuir la tasa de diabetes, y disminuyendo la tasa de diabetes, entonces disminuimos la frecuencia de pie diabético. ¿Cuántas unidades operan en el país para afrontar esta avalancha de casos?
¿Y cuántas Ahora se mismo necesitan? hay en construcción algunas, otras están vibles. Por ejemplo, aquí en la capital tenemos el Marcelino, tenemos el Moscoso Puello, que fue una de las primeras luego del INDEN. Hay otras unidades en el Morgan también, creo que hay una que está también habilitada. Sin embargo, en el Gautier hay otra. Y a nivel del interior del país, la más importante, no es todas son importantes, pero donde existen unas residencias de pediátricos y de cirugía vascular también, que son especialidades hermanas, en el Hospital José María Cabrera Ibáez de Santiago. Además de otras clínicas que se han hecho en San Pedro de Macorís, en Romana, en Mao, etcétera. Se han hecho varias unidades. Estas amputaciones por pie diabético, ¿cuál es el extremismo que ha reflejado que tenga que buscarse esa opción para poder salvar al paciente? Sí, desde el punto de vista del manejo integral del pie diabético, intervienen todas las especialidades. Y esto, como nosotros tenemos un programa que es un programa avalado por el ministerio a través del programa de alto costo, que es, junto con el Hospital José María Cabrera Ibáez, una estrategia nacional para la aplicación de factor de crecimiento epidérmico recombinante humano. Este medicamento, esta tecnología, esta terapia, nos ayuda muchas veces en el paciente que tiene un pie diabético con un estadiaje bajo o intermedio, en la aplicación de esta terapia con la inyección del producto dentro del área de la úlcera. Esto hemos hecho trabajos de investigación, trabajos fuera del país, donde nosotros hemos presentado estas estadísticas. De hecho, República Dominicana es uno de los países que tiene mayor experiencia en cuanto a la aplicación de factor de crecimiento como tal. Es un producto que es cubierto por alto costo, y esto hace que estos pacientes en la terapia, junto con otras alternativas quirúrgicas y endovasculares, hacemos el tratamiento en conjunto para muchas veces disminuir esta tasa de amputación. Cada paciente diabético tiene lo que se llama un cribado, un tamizaje. Hay diferentes escalas para nosotros denotar un paciente y decir, este paciente tiene una clasificación tal de diabético. Y en base a esto tenemos un pronóstico en cuanto a las condiciones del pie. Sin embargo, muchas veces en los pacientes, por el daño renal que tienen, muchas veces tiene que intervenir el nefrólogo para que nosotros podamos llevar el paciente a la sala de hemodinamia y hacerle una angioplastía, que es un procedimiento endovascular tipo angioplastía o tipo la colocación de un stent a nivel de una arteria que está tapada, por decirlo así, para con un pie diabético isquémico o neuroisquémico poder darle salvataje al pie. Entre otras, desbridamientos, técnicas por recombinación, estos procedimientos abiertos de revascularización junto con procedimientos de descarga, también es muy importante en el paciente diabético, porque todo paciente diabético tiene un pie de riesgo. Usted diabético tiene un pie de riesgo. Eso no significa que tenga un pie diabético, sino un pie de riesgo. En cualquier momento usted puede desarrollar un pie diabético. Y por lo tanto, una gran cantidad de pacientes diabéticos durante toda su vida desarrollarán un pie diabético. Es decir, que dentro de la tecnología actual para el manejo del pie y obviar el término amputación, existen una serie de tecnologías, de terapias, que son combinadas todas, no una terapia per se es resolutiva de un caso de un pie, sino intervienen todas las especialidades con toda la tecnología disponible actualmente para nosotros utilizarla, entre otros tipos de terapias, desde la presión negativa, desde la colocación de la terapia hiperbárica, entre otras tecnologías. Ilustrativa y bastante orientadora, edificante su comparecencia aquí en Esferas de Poder, doctor, para llevar una orientación científica a la colectividad. Somos y seremos siempre un canal abierto. Sí. Nada, en cuanto a cualquier opinión, cualquier sugerencia, Federico, estamos aquí a la orden, a la hora que ustedes lo necesiten para orientar con relación al tema de diabetes y pie diabético. Creo que tenemos que reorientar la política pública sobre esos renglones de la población para ver si en los próximos años nosotros podamos disminuir esta tasa de amputaciones y de pacientes de mortalidad prematura de pacientes diabéticos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes,
por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Juan Vicente Méndez, especialista en pie diabético y cirugía cardiovascular. Proseguimos con nuestro contenido.